Bueno, mi nombre es Juan Camilo Herrera, a mí me correspondió calificar el quiz de David Castro. Entonces, en el primer punto, nos piden hallar el producto punto entre dos vectores, dándonos su magnitud y ángulo entre ellos. Recordemos que para esta operación, lo único que hay que hacer es multiplicar los tres datos que nos dan en este caso. Entonces, reemplazando, tenemos 10.8 por 14.2 por el coseno del ángulo, que en este caso es 59, y la respuesta nos da esta. Entonces, comprobándolo con el programa, tenemos lo siguiente. ¿Qué datos conocemos del vector? 1, magnitud y ángulo. Entonces, la magnitud del primero es 10.8, del segundo es 14.2 y el ángulo que forman entre ellos es de 59. Después, ¿qué operación desea hacer? Ponemos producto punto y efectivamente vemos que la respuesta da 78.98. Listo, eso correspondiente al primer punto. Desafortunadamente el compañero aquí lo tuvo mal, entonces, bueno, ahí mal ese punto. En el segundo nos dan la gráfica de dos vectores y nos pedían hallar el producto punto entre ellos. Entonces aquí simplemente se tomaban las componentes de ambos vectores y lo único que se hacía era operar con esta fórmula. Eh, el primer componente del primer vector por el primer componente del segundo, más el segundo componente del primer vector por el segundo componente del segundo vector. Entonces, simplemente reemplazando, obtenemos que el producto punto entre ambos vectores es 6. Nuevamente, comprobando con el programa, tenemos datos que conocemos del vector. Entonces, las componentes. Las componentes son 3 y 11 menos 9 y 3. Entonces, 3 y 11 y menos 9 y 3. ¿Qué operación desea hacer? Nuevamente producto punto y vemos que el producto punto es 6, lo que corresponde a lo que habíamos hecho antes. Listo, eso correspondiente al segundo punto. Aquí David no lo tiene resuelto, por ende va 2 puntos mal. Y finalmente el tercero, aquí en el quiz de él no aparece que lo haya copiado, entonces realmente no tengo con exactitud la gráfica. Sin embargo, quise hacer esto pues como para explicar cómo se realizaba ese punto. Yo me inventé la gráfica y los datos del vector. Entonces nada, el tercer punto que pasaba, nos pedían el ángulo que formaban dos vectores, dándonos su gráfica. Entonces nuevamente uno sacaba las componentes y lo que hacía era aplicar esta fórmula que aparece aquí arriba. El ángulo es igual a coseno del producto punto de ambos vectores dividido entre la multiplicación de la magnitud de ambos vectores. Entonces realizando cada operación, el producto punto, la magnitud del vector A y del vector B, teníamos finalmente que el ángulo que se formaba entre ellos era de 137. Y vamos entonces al programa. Entonces, ¿qué datos conocemos? Tenemos las componentes, ¿cierto? Yo me inventé en este caso que fueran 9 y 2 y menos 7 y 4. Entonces aquí tenemos calcular el ángulo entre vectores por producto punto y efectivamente vemos que nos da también 137. Entonces, pues nada, respecto a la nota, el único punto que hizo, según veo, es el primero y lo tuvo mal. Entonces, pues es un cero en este quiz para David Castro. Y ya.